No, un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Jorge. Muy buenos días. Buenas tardes, perdón, en Colombia, auditorio. Un saludo desde México. Buenas tardes. Gracias. Pues vamos a empezar directo porque tenemos algo más que compartir en esta mañana. Estamos contentos porque siempre Dios muestra, cuando ya uno quiere cerrar algo, Dios siempre nos habla y nos dice, no he terminado. Así es que comenzaremos diciendo que bienvenidos a tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Bueno, estos últimos tres programas hemos hablado de que Dios nos ayuda a vencer la falta de confianza y seguridad en uno mismo cuando hay un llamado de Él que nos hace para creer y confiar en su palabra. Hoy vamos a hablar de perseverar, es decir, seguir caminando y no desmayar a la meta a la cual fuimos llamados todos sus hijos. El programa de hoy lo hemos llamado Prosigo a la meta, perdón, para conquistar. Conquistamos el mejor premio o galardón que nos ha sido reservado, la vida eterna. Terminar la carrera que hemos comenzado nos lleva a la salvación. Tenemos que correr de tal manera que obtengamos ese premio. El pasaje que vamos a utilizar como base el día de hoy se encuentra en Filipenses 3. Lo voy a leer en la Reina Valera 3, el capítulo, digo, el versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La traducción del lenguaje actual nos dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Como ustedes saben, en estos últimos tres programas hemos hablado de Gedeón. Y Gedeón ha sido un personaje importante que nos enseña y nos muestra que nuestra vida en las manos de Dios puede llegar a ser algo impensable. Pero también es importante que la carrera que hagamos tiene que terminar. Hoy vamos a ver la parte final de Gedeón y vamos a analizar y también vamos a reflexionar de lo que también no debemos hacer cuando tenemos una meta establecida, cuando tenemos un propósito que ya fue abierto por Jesucristo. Este camino Jesús ya lo hizo para que nosotros pudiéramos caminar. Él es el camino, verdad y vida. El versículo nos dice que no debemos volver atrás, ni debemos mirar atrás muchas veces. Si ganamos o avanzamos algo, gracias al favor de Dios en nuestra vida, no debemos exaltarlo. Los tiempos pasados o los tiempos pasados que también no fueron buenos, Él siempre quiere tratar. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a analizar más este versículo. Por lo tanto, vamos a empezar el día de hoy en, en este estudio. Así es, pues vamos a seguir viendo, como dice mi esposo, la vida de Gedeón, pero ahora en el capítulo 8 del libro de Jueces, ¿verdad? Hemos visto en el capítulo 6 su llamado, luego en el capítulo 7 la batalla, ¿verdad? Que Gedeón tuvo con solo 300 soldados. Y bueno, ahora continúa la historia de él, continúa esta batalla, porque si bien acabó en una victoria, como vimos en el capítulo pasado, todavía había cosas que realizar, ¿verdad? Sabemos que esa batalla que vimos la semana pasada solo fue posible gracias a la intervención de Dios. Y bueno, en este capítulo vamos a ver que Gedeón no solo se tuvo que enfrentar al enemigo, a los madianitas, ¿verdad? Sino también a su propia gente, al mismo pueblo de Israel.
con dos tribus principalmente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Muchas veces venimos de una gran victoria, venimos animados, pero pues también estamos cansados y cuando queremos que nuestra gente nos apoye, luego más bien recibimos como opresión, insultos, desagrado, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó a Gedeón, pero vamos a ver cómo él resolvió esta situación, porque después de la batalla tan grandiosa que vimos, ¿verdad? De que venció con 300 hombres a 135,000 del ejército madianita, los de la tribu de Efraín. Ahora sí que le quieren pelear a Gedeón y le dicen así como que, ¿por qué no nos llamaste, verdad? Y vamos a ver esa parte, porque Gedeón fue muy sabio para responderles a los de la tribu de Efraín que les reclamaron por no haberlos invitado desde el inicio de la pelea con los madianitas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que como dice Proverbios 15:1, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. Y eso fue lo que hizo Gedeón, dar una respuesta blanca a los de Efraín que venían enojados con ellos. Y vamos a leer lo que dice ahí en estos primeros versículos de Jueces 8, del 2 al 5. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, que dice, Gedeón le responde a los de Efraín: ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Vean qué sabia respuesta que también mostraba humildad de parte de Gedeón. Claro, Gedeón, guiado por Dios, había escogido a 300, ¿verdad? Entonces, pues los de Efraín ahí quizás no sabían esta situación y quieren pues echarle pleito a Gedeón, ¿verdad? Pero él les dice, no, oigan, ustedes capturaron a los dos capitanes, a Oreb, que sin H, vamos a aclararlo, y a Seb, ¿verdad? Los jefes de los madianitas, los de Efraín, cuando Gedeón los manda a llamar, ellos van y capturan a estos capitanes, y pues claro que hicieron algo muy importante, ¿no? Y Gedeón les da su lugar, y ahí se calma esta situación con una blanda respuesta que también tenemos que aprender que hizo muy bien Gedeón, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Continuando con la historia, se nos cuenta que Gedeón siguió persiguiendo, ¿verdad? A los enemigos restantes, porque quiero decirles que sí, los de Efraín capturaron a los jefes, pero todavía había los dos reyes de Madián que habían huido, se habían escapado. Estos enemigos se llamaban Seba y Salmuna. Y bueno, ¿qué pasa? Gedeón los persigue, cruza al este del Jordán y va a una ciudad llamada Sucot, que pertenecía a la tribu de Gad. Recordemos que Gedeón era de la tribu de Manasés. Entonces, cuando llega con los de Sucot, les pide ayuda. ¿Y qué creen? No le dieron el apoyo, ¿verdad? Entonces ya vamos aquí, como primero la tribu de Efraín se le pone al brinco, vamos a decirlo así. También ahora los de Sucot, de la tribu de Gad, pues también no quieren ayudarle. Vamos a leer qué dice del 4 al 6 de aquí de Jueces 8. Y dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y, aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército. Ay, qué cosas, ¿verdad? No quisieron darle al ejército de Gedeón
alimento para sustentarlos. Ellos ya venían de toda una noche de estar peleando y los de Sucot no les importó, siendo que de todos modos el enemigo era también Madián para ellos. No tuvieron esta sensibilidad, fueron más bien no insensibles y solo vieron por su bienestar propio y no quisieron dar alimento al ejército de Gedeón. Qué cosas, ¿verdad? Siendo hermanos, siendo tribu de Israel, no quisieron apoyar a Gedeón. Y yo digo, ¿dónde estaba la fe en Dios también de los de Sucot? Y sobre todo también en esa, poner esa confianza en Gedeón que ya estaba luchando por ellos también, ¿verdad? Porque el enemigo, como digo, era el mismo. Después Gedeón se va a otra ciudad, también de la tribu de Gad, a Peniel, y vuelve a pedir lo mismo. ¿Y qué creen? Le vuelven a negar la ayuda a Gedeón. Entonces ya vemos como 3 veces Gedeón pide ayuda a la familia, ¿verdad? A otra tribu de Israel y no se la dan. Por eso digo que Gedeón ahora no se tuvo que enfrentar al enemigo, sino también a los de casa. Pero bueno, ya estemos en una situación de que estemos peleando, ¿verdad? Sí, pidamos ayuda, recurramos a los nuestros para solicitar apoyo, ¿verdad? Y ahora si estamos acá del otro lado, pues eso, brindemos siempre ayuda a los que están batallando. Sabemos que nuestra lucha es espiritual y podemos estar muy cansados, que era lo que estaba pasando con Gedeón y su ejército. Ya venían muy cansados y ellos lo que querían era alimento, ¿verdad? Así que por favor, ayudemos a los que están en batalla, a los que están cansados. Una aplicación de esto podría ser, imaginémonos cuánta gente, también misioneros, salieron de sus países, de sus hogares, ¿no? De sus lugares de origen para ir a predicar, para ir a compartir la palabra y nosotros que quizá estamos en nuestro lugar, en nuestra casa, podemos apoyar desde donde estamos, ¿verdad? Seamos esta familia que apoya en todo momento, al que sí está en el campo enfrentando la batalla. No neguemos nuestra ayuda. Y bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Los enemigos Seba y Salmuna ya habían huido y Gedeón, a pesar de que no le brindaron ayuda, no le dieron alimento a él ni a su ejército, persigue al enemigo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 10 que dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Claro, eso lo veíamos la semana pasada en el capítulo anterior de Jueces 7, en esta batalla, que fíjense, 120,000 ya habían muerto de 135,000 que era el ejército enemigo, pero entonces todavía faltaban, ¿verdad? 15,000 del ejército enemigo. Y Gedeón seguía con sus 300 y estos 300, como acabamos de leer, ya estaban cansados, ¿verdad? Y sin que nadie los apoyara, pero Gedeón aún así siguió con ellos. Me gusta mucho la persistencia que él tiene, ¿verdad? Porque a pesar de su cansancio, él siguió adelante. ¿Y qué pasa? Pues sí logra capturar a los enemigos, a Seba y Salmuna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese ejército, aunque era numeroso, que todavía eran 15,000, no estaba poniendo atención, no estaba en guardia, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho cómo Gedeón, a pesar de su cansancio, siguió, ¿verdad? Él ha de haber dicho, ¿por qué tomarnos un descanso si todavía nos falta en enemigos que vencer? Y si nos ponemos a pensar, fíjense, él ya había vencido, si lo vemos por los números, el 89% ya habían sido vencidos.
pero todavía le quedaba a Gedeón el 11% que todavía tenía que atacar, ¿verdad? Y el problema de esto es que entre ese 11% estaban los mismos reyes de Madián. Así que él dijo, voy por ellos. Y esto nos enseña mucho porque ciertamente tenemos situaciones difíciles y tenemos nuestra lucha siempre con el pecado, pero a veces hemos permitido que se quede cierta maldad o cierto pecado en nuestra vida que no, que hay que eliminar, que hay que vencer, que hay que conquistar, ¿verdad? Porque Gedeón se pudo haber quedado muy tranquilo con una gran victoria, venciendo ya el 89% de los enemigos, pero no, ¿verdad? Ese 11% todavía podía hacer mucho caos. Recordemos que Madián ya una vez también había sido vencido en tiempos de Moisés, imagínense cuántos años atrás, pero como no habían exterminado a todos, se habían vuelto a levantar y por eso habían ahorita pasado esta situación de estar bajo la opresión de Madián. Entonces, ese 11% dijo Gedeón, no, voy tras él. Y sí lo logró, Dios le ayuda, ¿verdad? Sabemos que como decíamos, sin Dios, pues las ecuaciones no salen de esta manera. Así que pues él captura a estos reyes de Madián y los vence, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Que cuando Dios quiere que conquistemos algo, que exterminemos el mal y el pecado de nuestra vida, quiere que sea de manera completa y que no nos conformemos con decir, no, pues ya un 89% sonaba muy bien, ¿verdad? De Gedeón, pero no, hay que ir a terminar con todo ese pecado que podemos tener, con ese mal, con estas dudas que también hemos analizado que había, ¿verdad? Y sí, Dios hace lo milagroso, Él hace lo que nosotros no podemos, pero nosotros debemos esforzarnos al máximo, así como lo hizo Gedeón y su ejército, de a pesar de estar tan cansados y sin contar con el apoyo de los demás, lo hicieron, ¿verdad? Y bueno, esta victoria es tan grande y emocionante que incluso se nos menciona en un salmo de Asaf, el Salmo 83 en sus versículos 11 y 12, menciona esta victoria y aquí en este salmo Asaf está pidiendo a Dios que lo ayude con los enemigos, ¿verdad? Y vamos a leerlo porque me gusta mucho cómo esto trascendió, esta batalla de Gedeón trascendió muchísimo, ¿verdad? Y dice este salmo, que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb, que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna, porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Me gusta mucho aquí como Asaf mismo dice, no, es que el enemigo, eso es lo que quería, apoderarse de lo que Dios ya nos entregó. Y esto nos debe quedar a nosotros de enseñanza, ¿verdad? El enemigo va a querer eso, quitarnos lo que Dios ya nos entregó, pero, ¿verdad? Y usarlo para su beneficio, pero precisamente no lo vamos a permitir. Bueno, la historia de Gedeón continúa, incluso lo quieren proclamar ya gobernador como rey de Israel y él declina. Este es algo que también debemos aprender mucho de Gedeón, que él dice no, que solo el Señor nos gobierne. Y quisiera que yo ahí terminara la historia de Gedeón con esta frase, ¿verdad? Que fue una excelente respuesta de que solo Dios nos gobierne, porque eso aplica a Él, a nosotros, que solo Dios gobierne de nuestra vida. Pero sí, bueno, Gedeón cometió un gran error porque del botín que rescataron de los madianitas pidió que le dieran los anillos de oro, que el pueblo le diera los anillos de oro y hizo un efod, que se nos dice que todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia, ¿verdad? Y ahorita mi esposo nos va a hablar un poquito al respecto. Bueno, qué difícil situación en principio cuando uno tiene una batalla y no tiene el apoyo
especialmente de la familia. Él pedía que les dieran comida. Y es difícil, pero no imposible. Ya vemos que Gedeón pudo cumplir esa meta de exterminar a este pueblo. Sin embargo, también ahorita meditaremos esa última parte de Gedeón. Bueno, en los programas pasados vimos que Gedeón quería que Dios le diera señales y pruebas visibles derivado de sus inseguridades para ir a las batallas. En el capítulo 8 estamos viendo que ya no fue necesario consultar a Dios para terminar la batalla con los madianitas. Esto es que él estaba seguro de que Dios estaba con él. Eso es muy importante. Él hizo algo trascendente. Sin embargo, el problema en esta última parte de la historia, pues él volvió a su inseguridad. Ya no se nos narra que haya hablado con Dios, por lo que podemos pensar que necesitaba el efod sacerdotal, como lo hacían los sacerdotes para consultar a Dios. Entonces, él hace algo en ese trayecto de su último tiempo. Entonces viene la caída. Pero no vamos a hablar, no se trata de hablar de mal de Gedeón. Solo es que nosotros las historias bíblicas podamos entender también lo que necesitamos. Tenemos que perseverar hasta el fin. Él no dimensionó lo que hizo y tuvo no solo él la caída, sino su familia y también todo Israel. Cuando Dios nos hace un llamado que ha sido evidente, siempre Él va a estar presente en ese camino. No dudemos, porque luego tenemos esa situación de que dudamos. Si Él ya nos mostró, ya fue evidente el poder de Dios, ya había sido con Gedeón. Por lo tanto, no debemos poner a prueba nuevamente a Dios. Esto es también como tentar a Dios por nuestras inseguridades, quererle pedir siempre alguna situación. Él ya no se ve que le pide a Dios, pero hacer el efod tenía un significado muy trascendente que no le estaba permitido. Veamos Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él ya tenía un llamado, tú tienes un llamado, nosotros tenemos un llamado. Dios no nos va a quitar ese llamado. En nosotros está cumplir ese llamado. Él puede hacer en nosotros, pero Él quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él. Él quiere que nosotros tengamos la disposición de ser transformados. Él quiere que tengamos la disposición de que caminemos seguros. Nuestra condición humana ciertamente nos puede traicionar y dejar de perseverar. Eso es lo que le faltó a Gedeón, una perseverancia en seguir la instrucción de Dios, porque lo que viniera a él lo iba a conquistar, porque ya Dios le había manifestado. Dice Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una cosa es estar firme y otras cosas es estar seguros. Seguros estamos de que Dios está con nosotros y firme es caminando en el lugar adecuado, en el camino que Jesús nos enseñó. Por eso también vemos que hay falsos profetas y falsos maestros. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20-21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, nosotros ya hemos sido apartados también. Dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si ya vencimos algo, tenemos que exterminarlo, lo hemos dicho por completo. Por eso Gedeón persiguió a esos 15,000 enemigos, ¿no? Hasta exterminarlos. Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tengamos muchos cuidado, ¿por qué? Porque debemos estar claros y seguros que esta palabra no nos debe llevar hacia atrás, nos debe llevar hacia adelante, ni nos debemos exaltar o enaltecer de lo que Dios está haciendo con nosotros. Vayamos a Hebreos 10:39 y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Recordemos que somos discípulos de Cristo y debemos saber lo que nos cuesta seguir a Cristo. Esto es amarlo por encima de todo y renunciar a todo como lo dice. Vamos a Lucas 14:25, del 14:25 al 33. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, esto no, la palabra no seamos literales, por eso tenemos otras versiones que nos ayudan a decir, vamos a leerlo. Y si alguno no me ama más que a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primeramente Dios. Sabemos que buscamos primeramente ese reino de Dios y Él va a añadir esas cosas que Él nos promete. El versículo 28 dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y nos saltamos al versículo 33. Y dice, así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos una segunda situación o una condición de ser discípulos. No podemos olvidarnos de eso. Vayamos a la conclusión. Sabemos que Gedeón nos deja muchas cosas buenas, muy buenas, muy buenas. No, este programa se trata de hablar mal de Gedeón, sino es una invitación a que nosotros no perdamos el camino, no nos detengamos en el camino porque podemos retroceder. Sigamos caminando con la seguridad de que Dios está presente. Volvamos al versículo base que está en Filipenses 3. Vamos a leerlo, lo empezamos leyendo en el versículo 13, pero lo vamos a leer desde el 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui llamado, asido por Jesucristo. El asir es un llamado que Él nos hace. Tenemos un ministerio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar tenemos, Él nos ha llamado para ser testimonio. Y dice ya el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay tres cosas por las que podemos volver atrás, voltear atrás o volver atrás, y eso solamente las vamos a meditar. Por las malas experiencias. A lo mejor Gedeón tuvo una mala experiencia al final que no le dieron alimento, estaba cansado y no tuvieron misericordia de él. A veces, muchas veces en muchas batallas que nosotros libramos, se nos queda más lo malo que lo bueno que hizo Dios. Entonces, eso podemos dejar que tenga un peso mayor. Hebreos 12:15 nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amarguras les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Siempre la amargura contamina a otros, ya lo hemos dicho. Entonces, por las malas experiencias es una, pero la segunda es por voltear a ver el pecado que quedó atrás por el perdón. Ya lo dijo también Lili. En Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hay historias bíblicas que nos dicen que no debemos volver atrás, el pecado está atrás. Ya había sido dejado Sodoma y Gomorra. Y esto es importante que nosotros no volteemos, ni dejemos nada pendiente porque Satanás es muy sagaz para poder recordarnos o para poder, por eso tenemos que sanar esas heridas, también esos pecados, presentarlos delante de Dios para que queden perdonados. Y la tercera es, por cuanto caminamos en Cristo, no podemos conformarnos con lo que Dios ha hecho con nosotros o de nosotros. Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
Es apto para el reino de Dios. Somos aptos no por lo que ha sido nuestro pasado, ni por lo que hemos hecho. Somos aptos porque Él nos hace aptos. Él nos hace justos. Él nos hace vencedores y Él nos hace conquistar. ¿Cómo que podemos alcanzar la meta? Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador. Esto es plenitud de la fe, en la cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros conocemos que el gozo es un fruto del Espíritu y que el gozo nos ayuda a seguir pase lo que pase. Esa es una de las elementos que nosotros, del fruto que tenemos que tener. Todos lo tenemos que tener, pero este es importante para llegar a la meta. También Filipenses 1:6 nos dice en la Nueva Traducción, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús se vuelva. Esto tenemos que tener esa seguridad. Por eso es muy importante que nosotros no nos olvidemos y que pongamos nuestra voluntad, que pongamos nuestro mejor esfuerzo, que pongamos en las manos de Dios siempre nuestra vida, porque Él va a hacer que terminemos esta carrera y la terminemos bien. Gedeón nos enseña que fue un hombre transformado, pero no nos quedemos en la transformación. Hay muchas cosas más que conquistar. Ya lo hemos visto con Josué, todavía hay mucha tierra que conquistar. Gracias a Dios por este programa. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Todo bien. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana con una sorpresa. Gracias.